del sueño en pediatría, específicamente del tratamiento quirúrgico, que sería la adenoamigdalectomía. Primero, bueno, vamos a empezar definiéndolo, que sería una entidad totalmente distinta a la que se presenta en adultos. Según la Academia Americana de Pediatría, sería un trastorno de lo que sería la respiración durante el sueño, donde hay una obstrucción parcial o completa, que puede ser prolongada en el tiempo o intermitente, donde se altera la ventilación normal durante el sueño y los patrones del sueño normal. Todo esto lo que hace es producir ronquidos, periodos de apnea e hipopnea, y lo que sería característico es la hipoxemia intermitente con hipercapnia e interrupción del sueño. Lo importante es saber que hay trastornos respiratorios obstructivos del sueño, que son todo un espectro que van desde los ronquidos primarios hasta el extremo más severo, que es el síndrome de apnea obstructiva. Los trastornos así todos juntos afectan a un 12% de los niños, mientras que el SAOS afecta entre un 1 y un 5% de la población pediátrica, siendo la mayor prevalencia entre los 3 y 5 años. Perdón. Bueno, con respecto a la epidemiología, es importante hablar de que la indicación de adenoamigdalectomía va cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, en 1970, casi el 90% de los pacientes que se operaban eran por infecciones recurrentes, mientras que un estudio que se ha realizado en el 2009 demuestra que la principal indicación ahora es la obstrucción faríngea. Y dentro de lo que es esta cirugía, es una de las cirugías más frecuentes que se realizan en pediatría. En Estados Unidos se realizan casi 530.000 cirugías anuales en los menores de 15 años, siendo más de la mitad que se realizan de manera ambulatoria. Bueno, también está cambiando lo que sería el fenotipo típico de un nene que tiene SAOS. Generalmente era un niño con una hipertrofia adenotonsilar que por su hipoxia intermitente, hipercapnia y todo, presentaba retraso en el crecimiento. Pero con el aumento de obesidad infantil, hay un estudio que se ha realizado en España, que ahí lo he dejado arriba, un estudio multicéntrico en el 2014, se llama el estudio NANOS, que demuestra que en los pacientes obesos la incidencia de SAOS aumenta, pasando de menos de un 5% a un 46%, que presentan una alteración de un índice que es diagnóstico de SAOS. En estos niños, todo lo que sería los síntomas se parece más a lo que se presenta en el adulto. Y hay toda una retroalimentación positiva entre lo que sería la obesidad y el SAOS, porque bueno, los nenes obesos tienen depósito de grasa en la vía aérea superior, estrechando más todo lo que sería, bueno, la vía aérea superior, tiene depósito de grasa visceral, donde el diafragma no puede moverse libremente y disminuye la capacidad del tórax, todo el depósito de grasa en la pared torácica, que disminuye la compliance pulmonar, llevando a la telectasia e hipoventilación, y también una alteración neuroendocrina, donde se demuestra que los nenes con SAOS y obesidad tienen una mayor resistencia a la leptina, que es generalmente lo que genera el tejido adiposo y da saciedad. Entonces, de esta manera son nenes que tienen mayor tendencia a subir de peso. Bueno, esto un poquito más rápido. La fisiopatología del SAOS, entonces tenemos un estrechamiento anatómico e intrínseco de la vía aérea superior con un aumento del colapso de la vía aérea superior. El estrechamiento anatómico, lo más frecuente es la hipertrofia adenoamigdalina, pero también se presenta en los nenes que tienen síndrome de Down, acondroplasia, micrognatia macroglossia y todos los nenes que tienen hipoplasia del tercio medio facial, que son los nenes con los síndromes que ahora voy a mostrar. Y todo lo que sería aumento del colapso de vía aérea superior es porque los músculos que son dilatadores de la vía aérea superior se relajan o funcionan mal, que serían los nenes que tienen parálisis cerebral, alguna distrofia neuromuscular, y también se ha demostrado esto en los nenes con rinitis alérgica o asma, porque también hay todo un proceso de inflamación crónica. Bueno, aquí están los nenes con los síndromes.
y las consecuencias a largo plazo del SAOS, que son consecuencias por la hipoxia, la hipercapnia y por el trastorno del sueño, porque son nenes que no están durmiendo bien. Y así hay trastornos neurocognitivos, pulmonares, metabólicos, hematológicos, porque hay toda una situación de inflamación, hipercoagulabilidad. Con respecto a lo cardiovascular, se ha demostrado que son nenes que tienen una tendencia a la hipertensión arterial, donde hay una disfunción endotelial, que luego de la cirugía, al poco tiempo, como que todo eso cede. Pero si estos nenes no fueran tratados, además de la hipertensión arterial, van a presentar hipertensión pulmonar, en casos extremos corpulmonares, y bueno, lo típico que es la fascia adenoideo del respirador bucal. Bueno, para hacer el diagnóstico tenemos la clínica, como siempre, los signos y síntomas, un examen físico, las imágenes, también se puede hacer una endoscopía nasofaringea, y existe el gold estándar, que es la polisomnografía. También existen lo que serían cuestionarios sobre el sueño pediátrico que están estandarizados para poder poner puntajes y así ver de manera un poco más objetiva lo que los padres dicen. Bueno, lo que sería la clínica son los síntomas clásicos de un nene que no duerme. Durante la noche, un nene que ronca, que respira por la boca, que puede presentar enuresis, se puede despertar apneico o tener movimientos bruscos durante el sueño. Y durante el día, un nene que no ha dormido durante la noche, que está con cefalea, hiperactivo, irritable. Se caracterizan principalmente por el mal desempeño escolar, el mal comportamiento, que serían como llamadores de atención, y el mal progreso ponderal. Entonces, el examen físico, la antropometría, sería importante para ver, bueno, lo que hablábamos, la obesidad o el mal progreso del peso, y evaluar lo que sería cavidad oral para ver la hipertrofia amigdalar y así, bueno, poder clasificar qué tan hipertrófico está. Pero lo más importante sería la polisomnografía. Que bueno, la polisomnografía es un estudio que no es un estudio ni sencillo ni barato, ni que se realiza en todos los centros. Es multiparamétrico, donde al mismo tiempo se registran muchas variables mientras el nene duerme. Es un estudio que se tiene que hacer en un laboratorio especializado, donde hay técnicos que están para ese fin, y que además de eso solo tiene valor para hacer el diagnóstico de SAOS si se hace durante el sueño nocturno. No se recomienda hacerlo durante las siestas porque tiene un buen valor predictivo positivo, es decir, que si nos dan los resultados nos arrojan que tiene SAOS nos sirve, pero si da un resultado normal hay que volver a hacerle el estudio. Bueno, todo lo que es de polisomnografía lo he sacado de una actualización que lo ha realizado la gente del hospital, la doctora Lesque. Y bueno, cuando hablamos de que es multiparamétrico es porque se estudia el electroencefalograma, como se ve en el dibujito, un electrooculograma, un electrocardiograma, un electromiograma mentoniano. También hay una cánula nasal que lo que hace es estudiar lo que sería el flujo nasal, midiendo la temperatura del aire inhalado, restándola con la temperatura del aire exhalado, y también puede medir la capnografía. Esas bandas que se ven en el dibujito en la panza y el abdomen sirven para medir los movimientos torácicos y abdominales, saturometría de pulso, y la capnografía también se puede medir de manera transcutánea, pero bueno, eso es un poco más costoso, no todos los centros lo tienen. Como vemos, tienen muchos parámetros, entonces el informe de polisomnografía nos va a informar muchas cosas, como por ejemplo las presencias de apnea, hipopnea, la presencia de hipercapnia, si el paciente desatura durante la noche. Pero a nosotros, como para hacer un diagnóstico de SAOS, lo que hacemos es tener en cuenta el índice de apneas e hipopneas, que se suman las apneas y las hipopneas que haya tenido el paciente durante todo su sueño, dividido las horas de sueño.
y todos los valores de este índice es totalmente distinto al de los adultos. El punto de corte para diagnóstico de SAOS es de 1 y lo que hacemos es, nos sirve para clasificar lo que sería la severidad en de 1 a 5 es leve, de 5 a 10 moderado y más de 10 es grave. La clasificación internacional de desórdenes del sueño en pediatría dice que para diagnóstico de SAOS sería este índice mayor a 1 o que se demuestre una hipoventilación obstructiva con una PACO mayor de 50 en más de un 25% del sueño, además de acompañado de los ronquidos y ese movimiento paradojal que, bueno, se ve con esas bandas que tiene el paciente en tórax y abdomen. Bueno, como decíamos, la polisomnografía es el gold estándar del SAOS, pero como no es un estudio fácil de hacer, tiene indicaciones precisas según las distintas guías que todas, digamos, coinciden en estos parámetros, que está indicado en pacientes con obesidad, con síndrome de Down, con las anomalías craniofaciales y con enfermedad de células falciformes o mucopolisacaridosis. Bueno, también en los pacientes donde no haya concordancia entre el examen físico y la historia clínica, y lo importante es que solo el 10% de los pacientes que se someten a polisomnografía son derivados para hacerse la cirugía de adenoamigdalectomía. Y para nosotros en anestesia también nos sirve para definir la severidad del SAOS y así poder definir la internación postoperatoria que va a necesitar el paciente. Bueno, en aquellos centros donde no haya polisomnografía, se nombran otras alternativas como la oximetría de pulso nocturna o una poligrafía respiratoria, que sería solamente estudiar un parámetro de los movimientos respiratorios, pero que no tienen la misma sensibilidad y especificidad. Bueno, la guía de clínica práctica de la Asociación de Pediatría Americana divide al SAOS en pacientes que tienen hipertrofia amigdalina y los que no. Aquellos que no tienen hipertrofia les da todo lo que sería un tratamiento médico. Generalmente son corticoides intranasales, montelukast oral y CPAP. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa sería los pacientes con hipertrofia que los deriva a realizarse la adenoamigdalectomía, que si se acompaña de obesidad con control del peso. Bueno, lo que hablaba, el tratamiento del SAOS no sería solo la cirugía, sino también está la pérdida de peso, los corticoides, y en aquellos pacientes que tienen las malformaciones craneofaciales puede ser expansión maxilar, cirugía craneofacial y en pacientes más complejos que no tengan buena evolución, traqueostomía. Bueno, lo de la adenoamigdalectomía como primera línea de tratamiento está fuertemente recomendado por varias asociaciones y se demuestra que en niños sanos que no son obesos, ¿está bien? La tasa de éxito ronda el 75%. Es decir, que hay una gran probabilidad que aquellos nenes que se someten a la cirugía después tengan un SAOS residual. Pero mayor riesgo tienen esos pacientes que sean obesos, mayores de 7 años, que hayan tenido un Malampati 3-4, asma, enfermedades neuromusculares o algún síndrome. Bueno, entonces, como se demuestra que hay un alto riesgo perioperatorio alrededor de esta cirugía, por más que sean niños sanos, que solo tengan hipertrofia adenotonsilar, se planteaba el riesgo-beneficio de esta cirugía. Entonces hay un estudio que se llama el estudio CHAT, que es un estudio del año 2011, donde compara a dos grupos de niños con SAOS moderados, porque SAOS severo siempre va a la cirugía. Y lo que hace es, en unos conducta expectante, en otros la cirugía, y los evalúa solo a 7 meses, no ha hecho algo más allá en el tiempo. Y a los 7 meses se ha demostrado que no había mejorado la atención a la función cognitiva, la crítica era que no les daba tiempo a recuperarlo porque era poco tiempo postoperatorio, pero que sí había mejorado todo lo que eran los parámetros de comportamiento,
el desempeño escolar y la calidad de vida en sí de los pacientes. Entonces, la cirugía está fuertemente recomendada en todos los pacientes que tengan hipertrofia amigdalina. Bueno, aquí está lo que sería un cuadro de la guía de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de Estados Unidos. Ellos tienen una guía de recomendación que la habían confeccionado en el año 2011 en base a todas revisiones de todos los estudios que se habían realizado hasta el momento, y han hecho una revisión y una corrección de algunos puntos para volver a sacar una nueva guía en el año 2018. En Estados Unidos, por lo que he estado leyendo en distintos estudios, se llevan mucho de esta guía. Y por ejemplo, aquí sería todo lo que sería el screening diagnóstico y cómo son las indicaciones de la cirugía. Los pacientes que se sospecha que tienen SAOS, las indicaciones para realizarse la polisomnografía son la edad menor de 2 años, el síndrome de Down, la obesidad, las anormalidades craneofaciales, las enfermedades neuromusculares, y se realiza la polisomnografía y así se decide si tiene o no SAOS. Si es que no lo tienen, vuelven a hacer con respecto a lo que es el examen físico, la historia clínica, si hay concordancia o no, para ver si tiene indicación de hacerse polisomnografía. Y en el lado izquierdo del cuadro es todo lo que sería la otra indicación de adenotonsilectomía, que sería por las infecciones recurrentes, que tienen todo una cantidad de infecciones anuales para las que después determinan que el paciente es candidato a la cirugía. En cualquiera de los puntos donde se llegue a que este paciente tiene que ser sometido a la cirugía, lo que es importante recabar es que una vez que se decide, lo que hacen es que se le avisa a la familia y al paciente antes de operarse que hay altas probabilidades de que tenga un SAOS residual, y se hace todo lo que sería consejería de lo que sería el dolor perioperatorio. Y las recomendaciones intra y postoperatorias que las tienen muy fuertes son que durante el intraoperatorio se tienen que dar corticoides y se tienen que dar paracetamol o ibuprofeno como AINES. Que no se tienen que dar antibióticos perioperatorios y que no se tienen que dar opioides perioperatorios. Y a partir de eso, las indicaciones de los ciertos pacientes que deberían quedar internados y que no son candidatos a tener una cirugía ambulatoria, que son los nenes que sean menores de 3 años, que hayan tenido el diagnóstico de un SAOS severo, y estos pacientes quedan internados. Lo importante es que sea ambulatorio o sea internado, hacen una documentación de lo que serían las hemorragias para poder llevar una estadística anual. Y de acuerdo a eso siguen haciendo las recomendaciones año tras año. Bueno, ¿por qué es como todo lo que sería el rol del anestesiólogo en el SAOS? Porque hay muchas complicaciones alrededor de este paciente y esta cirugía. Si bien el procedimiento quirúrgico está descrito que puede ser muy corto, que dure 15 minutos a media hora, hay pacientes que por más que sea un niño sano, que solo tiene la hipertrofia adenotonsilar, tienen muchas complicaciones. Y están descritas como las principales en el preoperatorio: una sobresedación, complicaciones respiratorias por la obstrucción y la ansiedad propia de un nene que se está por operar. En el perioperatorio, o sea, antes de la inducción y después en el despertar, una dificultad en la ventilación, porque son nenes que de por sí tienen obstruida la vía aérea, que aparte de eso tienen todo un tejido inflamado, entonces con los gases de la inducción se relajan todos los músculos que son dilatadores de la vía aérea y favorecen el mayor colapso y dificultad de ventilación y de intubación. Una vez que el paciente es operado, está descrito muy poca frecuencia de esta complicación, menos del 2%, la presencia del edema agudo de pulmón posobstructivo tipo 2, porque son nenes que han estado obstruidos todo el tiempo, durante mucho tiempo, y de repente se desobstruye y hay una alteración de las presiones.
y en el perioperatorio el gran riesgo de aspiración y de necesidad de reintubación. Y todo lo que sería en el postoperatorio son las náuseas y vómitos, el sangrado, la sedación postoperatoria, el dolor y las complicaciones respiratorias. Como que los dividimos en 3 grandes grupos. En el manejo preoperatorio hay un estudio que es esta revisión realizada en el 2019, que es de una sociedad europea, donde habla del rol del anestesiólogo, y lo que está recomendado es la premedicación con midazolam bioral, 0,5 miligramos kilo, o clonidina. Con respecto a la dexmedetomidina y ketamina, vía intramuscular la ketamina, vía intranasal la dexmedeto o endovenosa, con respecto a pacientes pediátricos con el diagnóstico de SAOS, no hay ningún estudio que determine su seguridad. Eso es lo que dice esa revisión. Con respecto al intraoperatorio, se recomienda reducir la dosis de opioides a la mitad, según la guía del 2014 de ASA. Según la guía de otorrino y cirugía de cabeza y cuello del 2018, directamente lo que recomienda es no usar opioides, porque hay una upregulation de los receptores Nu y delta de morfina debido a la hipoxia crónica. Entonces todo eso favorece que el paciente tenga depresión respiratoria en el despertar. Entonces, en el manejo postoperatorio, donde es muy importante la analgesia, nos vuelven a decir que tenemos que tener cuidado con los opioides, especialmente por lo de los receptores y porque hay un 2% de niños que pueden ser metabolizadores rápidos de codeína. Si bien nosotros no usamos codeína ni en el hospital, creo que en la Argentina, en España y en Estados Unidos la usan, y por eso es que hacen esta recomendación, porque al ser metabolizadores rápidos aumentan la disponibilidad de morfina endovenosa en pacientes que ya son susceptibles de esta sustancia. Con respecto a los AINES, se había determinado que no aumentaba el riesgo de sangrado, y también se ha descrito para un buen manejo de la analgesia la inyección palatina de ketamina sin especificar la dosis, y analgesia regional con el bloqueo del nervio glosofaríngeo y palatino. Dentro de los cuidados postoperatorios, lo importante es saber qué pacientes deberíamos reservar una cama en unidad cerrada. Y, por ejemplo, por la prevalencia de complicaciones pulmonares en niños menores de 6 años, que un 6%, casi un 7% en un estudio realizado en el 2006, desarrolla estas complicaciones en el postoperatorio, y se ve que la mayor parte de los niños son menores de 3 años, tienen síndrome de Down o enfermedad neuromuscular, algunas guías recomiendan que estos pacientes deberían ir a UTI, por más que la guía de otorrino dice que deberían quedar internados, y después se vería de acuerdo a cómo evoluciona. Y también es muy importante el tema de saber que si un paciente tiene SAOS severo, es un paciente que está con hipercapnia crónica, que maneja PACOs mayores a 60, por lo tanto su centro respiratorio, una vez que se vuelve a la normocapnia, puede no responder y presentar apneas que no tendrían nada que ver con opioides o recirculación de ninguna droga. Con respecto a las náuseas y vómitos postoperatorios, se ha demostrado una alta incidencia en estos pacientes, bueno, especialmente por la cirugía que tienen, donde puede haber mucho sangrado, líquidos que pasan derecho al estómago y que aumentan el reflejo nauseoso, y más allá de la posibilidad de deshidratación, disconfort del paciente, es importante porque un paciente que esté operado de esto y que tiene el reflejo nauseoso, aumenta todo lo que sería la probabilidad del sangrado postoperatorio. En esta revisión aconsejan el uso de dexametasona a altas dosis, 1 miligramo kilo con un máximo de 25 miligramos, diciendo de que además de tener un efecto antiinflamatorio, ayudaría con un efecto antiemético y analgésico sin aumentar el riesgo de sangrado, siempre teniendo precaución con determinados pacientes. Que bueno, iría
en coincidencia con la otra guía de otorrino, cabeza y cuello, que dice que hay que dar corticoides, pero no especifica altas dosis. Con respecto al sangrado postoperatorio, esto es como la complicación más importante porque es una emergencia que aumenta la morbimortalidad, que hay nenes que se mueren por el sangrado postoperatorio y que el sangrado se divide en el que sucede en las primeras 24 horas, que sería un sangrado primario, y el que puede suceder hasta el 10º día, que sería un sangrado secundario de cuando cae la escara. La incidencia es baja, es del 0,5 al 2%, pero que puede llevar a la muerte por shock hipovolémico, y no solo por eso, sino también por el riesgo de broncoaspiración, sabiendo que todo lo que sería sangre es muy irritativo para la vía aérea, y por todas las dificultades que le presenta al anestesiólogo tener que reintubar un paciente que tiene toda esa zona edematizada más el sangrado. Bueno, con respecto, lo que a mí más me llamaba la atención era el tema de el sangrado postoperatorio y la analgesia, porque ya nos habían dicho que el uso de opioides, por las distintas razones, no era recomendado, y con respecto a AINES, lo único que recomendaban era ibuprofeno, y bueno, el paracetamol siempre acompañando. Y en Estados Unidos lo que hacen es, en el 2011 no estaba en las recomendaciones ni recomendado el ibuprofeno ni prohibidos los opioides. Entonces lo que hacen una vez que sale la guía del 2018 es hacer estudios retrospectivos con los distintos protocolos de analgesia que se hayan realizado antes de estas recomendaciones para ver si el uso de ibuprofeno aumentaba el riesgo de sangrado o si era un buen analgésico. Y bueno, hay distintos estudios. Por ejemplo, el primero, que ha sido publicado en el 2019, es un estudio doble ciego donde se incluyen a 740 niños. Y hay un grupo que utiliza paracetamol solo y un grupo que utiliza ibuprofeno. Y se ve que el grupo que usa ibuprofeno tiene un 2,9% más de sangrado, pero un sangrado que requiere reoperación. En este estudio no se hablaba del sangrado primario o secundario, sino sangrado donde el paciente tenía que reentrar a quirófano. Y con respecto a lo que sería dolor, no tiene ninguna información. Después hay otro estudio donde se comparan dos grupos, uno que recibe paracetamol e ibuprofeno y otro paracetamol más un opioide, que podía ser codeína o hidrocodona. Lo que se hacía era ver el riesgo de sangrado y el control del dolor. Y se ve que tienen un similar control de dolor, que no hay aumento de la depresión respiratoria en el grupo que utiliza opioide, pero sí hay una asociación significativa de hemorragia post-adenoamigdalectomía en el grupo que utiliza paracetamol e ibuprofeno. Después he encontrado otro estudio realizado en un hospital pediátrico de Filadelfia, donde lo que ellos tenían era un protocolo de ibuprofeno de 7 miligramos kilo, paracetamol 10 miligramos kilo y oxicodona 0,075 que se daba cada 6 horas. Y en este estudio se demuestra que el uso de ibuprofeno no aumenta la hemorragia, pero sí encuentran una asociación estadística que no la podían explicar y que decían que necesitaban más estudios, porque había una asociación entre nenes mayores de 12 años que tenían un diagnóstico preoperatorio de amigdalitis recurrente y la hemorragia, pero en nenes más chicos que solo tenían hipertrofia adenotonsilar no se demuestra nada. Después tenemos otro estudio que es mucho más grande porque es un estudio que utiliza la base de datos de una aseguradora privada donde estudia lo que serían 170.000 niños que se hayan operado entre el año 2016 y 2017. Es retrospectivo este estudio y abarca la edad de 1 a 18 años, por eso la muestra que es mucho más grande. Y divide solamente en aquellos grupos, aquellos pacientes que hayan recibido opioide. No especifica qué opioide, ni especifica qué día. Es en los días previos a la cirugía, incluyendo el primer día postoperatorio y nada más, para ver qué complicaciones se reportaban y como algo novedoso, en vez de hablar de lo que sería depresión respiratoria,
había reportado constipación, hemorragia secundaria, además de mal manejo del dolor y deshidratación. Y bueno, como que lo que sería importante es que los niños con SAOS tienen un mayor riesgo perioperatorio de por sí de obstrucción de vía aérea, que debería hacerse una valoración preanestésica completa, donde lo ideal sería hacer una revisión de la historia clínica, entrevistar al paciente y los familiares para poder hacer estos cuestionarios del sueño y poder así tener los puntajes que están todos estandarizados. Si es que no se puede hacer polisomnografía, poder hacer alguno de los test que son como opcionales, que se puede hacer en el domicilio del nene, o si no, alguna de las imágenes, resonancia, tomografía o la endoscopía nasofaringea. Tener en cuenta todo lo que es el manejo preoperatorio con disminución de la ansiedad y la agitación del nene. El postoperatorio, que náuseas y vómitos es algo como muy importante más en estos pacientes y en esta cirugía, más de lo habitual, y tener en cuenta que está recomendado el no uso de opioides y la disminución del mismo, y el uso de AINES cautelosos, siempre usar paracetamol, saber que está recomendado ibuprofeno, pero que no hay muchas evidencias sobre si aumenta o no el riesgo de sangrado postoperatorio. Con respecto a las pruebas de coagulación, tiene un uso limitado y lo único que se demuestra es que los pacientes que tengan alguna enfermedad de base que aumente el riesgo de sangrado tendrían indicaciones de pedir un Rotem. Y que en la revisión del año 2019, esta europea, se demuestra que los pacientes que tienen más riesgo de sufrir las complicaciones respiratorias son los pacientes obesos, aquí está mal, es el índice de masa corporal mayor al percentilo 95. Aquellos que tengan un SAOS severo, más allá de lo que siempre consideramos severo, que es mayor a 10 del índice de apnea-hipopnea, es mayor a 30 para que aumente las complicaciones respiratorias postoperatorias. Y bueno, eso básicamente. Más que nada era tener en cuenta que son nenes que pueden aparentar ser sanos si es que no tienen ningún síndrome, que van a ser sometidos a una cirugía que no va a ser muy larga, pero que tiene un alto riesgo perioperatorio. Respalda que todos los pacientes con hipertrofia adenoamigdalina tienen fuertemente recomendada la cirugía, más allá del riesgo perioperatorio. Y bueno, eso es todo.